Millonario descubre que niñera donó sangre para salvar a su hija. Su reacción es impactante. ¿Crees que hay gente dispuesta a arriesgarlo todo por alguien que apenas conoce? ¿Qué te parece descubrir una historia que cambiará por completo tu perspectiva sobre la bondad y la gratitud? Quédate hasta el final del video porque lo que pasó te dejará sin palabras. Si te emocionas, dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si harías lo mismo que esta niñera. ¡Vamos! Marcus Tavares era conocido en toda la ciudad como uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de una cadena hotelera de lujo que abarcaba 15 estados. Su fortuna se estimaba en cientos de millones. Sus propiedades incluían mansiones, yates y una colección de autos que envidiaría a cualquier coleccionista. Pero para Marcus, nada de eso importaba comparado con su mayor tesoro: su hija Isabela, una niña de 7 años con brillantes ojos verdes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Isabela lo era todo para él, desde que su esposa Claudia murió 3 años antes en un accidente automovilístico. La niña se convirtió en la única razón por la que Marcus seguía luchando cada día. Había construido un imperio, pero sabía que sin Isabela nada tenía sentido. Y precisamente por eso, cuando la tragedia golpeó, Marcus sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Todo comenzó una mañana de jueves aparentemente normal. Marcus estaba en su oficina, en el último piso de un rascacielos del distrito financiero, revisando contratos para la adquisición de una nueva propiedad, cuando sonó su celular. Era un número desconocido, y normalmente no contestaba llamadas así en horario laboral, pero algo en su interior insistía en que respondiera. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de Carla, la niñera de Isabela, le heló la sangre al instante. Carla tenía solo 23 años, una chica sencilla de una familia humilde del campo, y llevaba poco más de 1 año trabajando para Marcus. Siempre había sido dedicada, cariñosa, y trataba a Isabela como si fuera su propia hermana menor. Pero ahora su voz sonaba ahogada por el pánico al pronunciar unas palabras que Marcus jamás olvidaría. «Señor Marcus, necesita venir al Hospital Santa Cruz inmediatamente. Isabela se desmayó en la escuela y está muy grave. Por favor, venga rápido». Marcus ni siquiera recordaba haber salido de la oficina. Estacionar el auto en el estacionamiento del edificio y pedirle a su chofer que corriera al hospital. Todo era una mezcla de adrenalina y desesperación mientras rezaba a todos los santos que conocía, rogando por la seguridad de su hija. Cuando finalmente llegó al hospital, Carla estaba en la sala de espera, pálida y con los ojos rojos de tanto llorar. Corrió hacia él, tomándole las manos y explicándole entre sollozos lo sucedido. Isabela estaba en clase de educación física cuando de repente empezó a sentirse mareada y débil. Antes de que la maestra pudiera hacer nada, la niña simplemente se desplomó en el suelo inconsciente. Llamaron a una ambulancia de inmediato y cuando llegaron los paramédicos, descubrieron que Isabela tenía anemia severa y presión arterial peligrosamente baja. Ahora estaba en la UCI, sometiéndose a una serie de pruebas, mientras los médicos intentaban averiguar qué estaba causando esta condición repentina y alarmante. Un médico con bata blanca y expresión seria se acercó a Marcus y le pidió que lo acompañara a una habitación privada. El corazón del empresario latía con tanta fuerza que podía oír el eco en sus oídos mientras seguía al médico por interminables pasillos hasta que finalmente llegaron a una pequeña sala donde los esperaban otros 2 especialistas. «Señor Tavares, soy el doctor Henrique y necesito ser sincero con usted. La situación de su hija es extremadamente grave». Marcus sintió que le flaqueaban las piernas, pero se obligó a permanecer de pie mientras el médico continuaba explicando que las pruebas revelaron que Isabela padecía leucemia linfoblástica, un tipo agresivo de cáncer de la sangre que había progresado rápidamente sin presentar síntomas evidentes hasta ese momento crítico. Las células cancerosas se multiplicaban sin control, atacando su sistema inmunitario y destruyendo sus células sanguíneas sanas. Necesitaría comenzar la quimioterapia de inmediato,
pero antes era crucial que recibiera una transfusión de sangre urgente, porque sus niveles estaban tan bajos que existía un riesgo inminente de fallo multiorgánico. Marcus sintió que el mundo le daba vueltas mientras intentaba procesar esa avalancha de información. Su hija, su pequeña Isabela, luchaba por su vida, y él ni siquiera había notado las señales. El médico le explicó que el tipo de sangre de Isabela era AB negativo, uno de los más raros, presente en menos del 1% de la población mundial. El banco de sangre del hospital no tenía suficiente de ese tipo específico, y otros hospitales de la región también estaban desabastecidos debido a una serie de accidentes graves ocurridos la semana anterior. Necesitaban encontrar un donante compatible en las próximas horas, o las consecuencias podrían ser irreversibles. Marcus dijo inmediatamente que donaría su propia sangre, pero al realizar la tipificación, descubrieron que era tipo O positivo, incompatible con el tipo de Isabela, que había heredado de su madre. Empezó a hacer llamadas desesperadas a amigos, conocidos e incluso desconocidos que pudieran tener ese tipo de sangre tan raro, pero nadie era compatible ni estaba disponible para donar en ese momento crítico. Las horas transcurrieron con una lentitud tortuosa, y Marcus se sintió completamente impotente por primera vez en su vida. Era un hombre acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero e influencia, pero ahora descubría que había situaciones en las que ni todo el oro del mundo podía comprar lo que realmente importaba. Había ofrecido una recompensa de $1 millón a quien donara sangre compatible para su hija, y la noticia se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, pero nadie se presentó. Estaba sentado en la sala de espera con la cabeza entre las manos cuando oyó pasos apresurados que se acercaban. Al levantar la vista, vio a Carla corriendo por el pasillo hacia los médicos con expresión decidida. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido una maratón, y tenía las mejillas sonrojadas mientras le decía algo a la enfermera, quien inmediatamente llamó al doctor Henrique. Marcus se levantó y se acercó al grupo, intentando comprender qué sucedía, cuando oyó a Carla decir con voz firme: «Soy AB negativo. Puedo donar a Isabela, por favor. Llévenme a hacerme las pruebas». El empresario se quedó paralizado, mirando a la joven que, hacía poco más de un año, había entrado en su casa como empleada y ahora estaba allí, literalmente, ofreciendo su sangre para salvar a su hija. El médico rápidamente llevó a Carla a las pruebas de compatibilidad y en 20 minutos confirmaron que era una donante perfecta. No solo su tipo de sangre era compatible, sino que todos los demás marcadores también coincidían de forma impresionante. Carla se preparó de inmediato para la donación, y aún con un evidente miedo a las agujas, no dudó ni un segundo, manteniéndose firme mientras la sangre se recolectaba en bolsas que se usarían para salvar la vida de Isabela. Marcus observaba todo a través de la ventana de la sala de donaciones, incapaz de contener las lágrimas que le corrían por el rostro. Él, un hombre que rara vez mostraba emociones, quedó completamente desarmado ante aquella escena de puro altruismo y amor incondicional. Al finalizar la donación, Carla salió de la sala, un poco mareada y pálida, pero con una débil sonrisa en los labios. Marcus corrió hacia ella, sujetándola por los hombros e intentando encontrar palabras para expresar su inmensa gratitud, pero solo pudo decir un simple gracias, que parecía insuficiente ante la magnitud de lo que había hecho. Carla simplemente habló y respondió con voz suave: «Quiero a Isabela como si fuera mi propia hermana, señor Marcus. Haría cualquier cosa por ella». Esas sencillas palabras conmovieron al empresario como nunca antes. La transfusión se realizó de inmediato y en las horas siguientes, el estado de Isabela comenzó a estabilizarse lentamente. Su cuerpo respondió bien a la nueva sangre y los médicos se mostraron optimistas sobre el inicio de la quimioterapia. Marcus pasó toda la noche junto a la cama de su hija, sosteniendo su pequeña mano y rezando para que tuviera la fuerza para ganar esta batalla. Carla también permaneció en el hospital, negándose a irse a pesar de estar débil por la donación. Sentada en una silla al otro lado de la cama,
Observaba dormir a Isabela con una expresión de ternura maternal que le hizo comprender a Marcus algo que debería haber notado hacía mucho tiempo. Carla no era solo una empleada, se había convertido en parte de la familia, y su amor por Isabela era genuino, profundo e incondicional. Al amanecer, Isabela abrió los ojos lentamente, parpadeando confusa hasta que reconoció el rostro de su padre inclinado sobre ella. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó débilmente, y Marcus tuvo que tragarse el nudo en la garganta antes de responder con una sonrisa forzada. «Tuviste un pequeño problema, princesa, pero ahora todo está bien». Isabela giró la cabeza y vio a Carla dormida en la silla a su lado, con el brazo aún vendado por la donación. La niña, a pesar de su debilidad y confusión, pareció comprender intuitivamente lo sucedido, y sus ojos se llenaron de lágrimas al susurrar: «Carla». La niñera se despertó sobresaltada y al ver a Isabela consciente, corrió a un lado de la cama, abrazándola con mucho cuidado para no dañar los tubos y el equipo que tenía conectados. Fue un momento de pura emoción que incluso hizo que los médicos y enfermeras presentes en la habitación se secaran los ojos discretamente. En los días siguientes, mientras Isabela comenzaba la quimioterapia, Marcus tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo sucedido. Observó a Carla, quien seguía yendo al hospital todos los días, incluso después de terminar sus turnos, permaneciendo a su lado, leyéndole cuentos, dibujando y simplemente ofreciéndole la compañía y el amor que la niña tanto necesitaba en esos momentos difíciles. El empresario comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Carla y descubrió cosas que lo avergonzaron profundamente por no haberle interesado nunca antes. Provenía de una familia de agricultores del campo y había llegado a la capital en busca de mejores oportunidades. Trabajaba como niñera durante el día y estudiaba enfermería por la noche en una universidad pública, soñando con algún día poder ayudar a más personas. Vivía en una pequeña habitación alquilada en una pensión a las afueras de la ciudad y enviaba la mayor parte de su sueldo para ayudar a sus padres y a sus 3 hermanos menores que aún vivían en el campo. A pesar de todas las dificultades económicas y los desafíos que enfrentaba a diario, Carla nunca había perdido su bondad, su optimismo y su capacidad de amar profundamente a quienes la rodeaban. Marcus se dio cuenta con dolorosa claridad de que había sido un tonto toda su vida. Había pasado décadas acumulando riqueza, construyendo un imperio y rodeándose de lujos, pero había olvidado por completo lo que realmente importaba. Tenía empleados que habían trabajado para él durante años y apenas conocía sus nombres, desconocía sus historias, sus dificultades ni sus sueños. Se había obsesionado tanto con los números, las ganancias y las adquisiciones que había perdido su humanidad en el proceso. Pero Carla, una joven que no tenía casi nada, le había dado la lección más importante de su vida. Le había demostrado que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria ni en sus posesiones, sino en su capacidad de amar, cuidar y sacrificarse por los demás sin esperar nada a cambio. Una semana después de la transfusión, cuando Isabela dormía plácidamente tras otra sesión de quimioterapia, Marcus pidió hablar con Carla en privado. Fueron a una pequeña capilla dentro del hospital, y allí, en ese espacio silencioso y sagrado, el empresario finalmente dejó caer todas sus defensas. «Carla, no tengo palabras para expresar lo que siento», comenzó con la voz entrecortada por la emoción. «Salvaste la vida de mi hija, donaste tu propia sangre sin dudarlo ni un segundo, y quiero que sepas que esto lo cambió todo para mí». Entonces sacó un sobre de su bolsillo y se lo ofreció. Pero Carla retrocedió, negando con la cabeza vigorosamente. «Señor Marcus, no hice esto por dinero», protestó con lágrimas en los ojos, «porque amo a Isabela y nunca podría vivir conmigo mismo si no hubiera hecho todo lo posible por salvarla». Marcus insistió, rogándole que al menos abriera el sobre y viera qué había dentro. Pero Carla siguió negándose, diciendo que su recompensa era ver a Isabela viva y luchando por recuperarse.
El empresario guardó el sobre en su bolsillo e hizo algo que sorprendió por completo a la joven niñera. Se arrodilló ante ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Carla, no lo entiendes», dijo con la voz quebrada. «Me diste mucho más que la sangre que salvó a mi hija. Me enseñaste una lección que necesitaba aprender hace mucho tiempo. Me mostraste lo que realmente significa ser humano, y te prometo que no desperdiciaré esta segunda oportunidad». Se levantó y la miró profundamente a los ojos antes de continuar. «Quiero hacer algo por ti, no como pago, porque no tiene precio, sino como una forma de honrar lo que hiciste y de intentar convertirte en una mejor persona». Carla intentó protestar de nuevo, pero Marcus la interrumpió con suavidad, pidiéndole que simplemente escuchara lo que tenía que decir. Durante los días siguientes, Marcus comenzó a implementar una serie de cambios en su vida que sorprendieron por completo a todos a su alrededor. Primero, creó una fundación de donación de sangre en nombre de Isabela, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la donación y mantener reservas adecuadas de todos los tipos de sangre, especialmente las raras, en los hospitales de la región. Invirtió millones de reales en la construcción de modernos centros de recolección y almacenamiento de sangre, y lanzó campañas masivas de divulgación. Pero más allá de eso, Marcus también tomó decisiones personales que mostraron una auténtica transformación en su carácter. Ofreció pagar la totalidad de los estudios de enfermería de Carla, así como un curso técnico adicional de su elección. Cuando ella dudó en aceptar, le explicó que no era caridad, sino una inversión en una profesional extraordinaria que algún día salvaría muchas otras vidas, tal como ella había salvado la de Isabela. Marcus también descubrió, a través de conversaciones con Carla, que sus padres estaban a punto de perder la pequeña propiedad rural donde vivían, porque no podían pagar las deudas acumuladas tras años de malas cosechas. Sin que Carla lo supiera, el empresario viajó al campo, se reunió con sus padres, y no solo saldó todas sus deudas, sino que también invirtió en modernizar la finca, comprar nuevos equipos, implementar sistemas de riego y contratar a un agrónomo para que les ayudara a hacer la propiedad más productiva y rentable. Cuando Carla se enteró de lo que había hecho, lloró a mares, intentando agradecerle, pero Marcus simplemente sonrió y dijo: «Considera esto como un regalo de un abuelo que tu hija nunca tuvo la oportunidad de conocer, pero que estaría orgulloso de la increíble mujer en la que te has convertido». Pero el cambio más grande que Marcus hizo fue en relación con su propia hija y su estilo de vida. Redujo drásticamente su jornada laboral, delegó más responsabilidades a su equipo directivo y decidió pasar mucho más tiempo con Isabela, especialmente durante ese periodo crítico del tratamiento. Estuvo presente en todas las citas, en todas las sesiones de quimioterapia, en todos los buenos y malos momentos de ese difícil camino, y Carla siempre estuvo ahí también, formando con Marcus una especie de familia improvisada pero genuina que se apoyó mutuamente en los altibajos de la lucha contra el cáncer. Pasaron los meses, e Isabela respondió extraordinariamente bien al tratamiento, superando las expectativas más optimistas de los médicos. Su determinación por vivir, combinada con el amor incondicional que la rodeaba, parecía darle una fuerza sobrehumana para afrontar los devastadores efectos secundarios de la quimioterapia. Hubo días terribles en los que estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza de la almohada, en los que las náuseas eran tan intensas que no podía comer nada, en los que el dolor parecía insoportable. Pero en todos esos momentos, Marcus y Carla estaban allí, tomándole las manos, secándole las lágrimas y susurrándole palabras de aliento y esperanza. Y en los días buenos, cuando Isabela se sentía un poco mejor, celebraban, transformando esa habitación de hospital en un lugar mágico lleno de risas, historias y amor. Tras 8 meses de tratamiento intensivo, los médicos finalmente dieron la noticia que todos esperaban con tanta desesperación. Las pruebas mostraron que Isabela estaba en remisión completa. Ya no había señales de células cancerosas en su cuerpo. La batalla estaba ganada, y aunque aún necesitaría seguimiento regular y cuidados especiales, lo peor ya había pasado.
Cuando Marcus escuchó esas palabras, sintió como si le hubieran quitado un peso de encima, y por primera vez en casi un año, pudo respirar profundamente, sintiendo verdadera paz y gratitud. Abrazó a Isabela con tanto amor que ella rió, diciendo: «Papá, me estás aplastando, pero nunca te vayas». Luego se giró hacia Carla, que lloraba de alegría, y la abrazó también, susurrando: «Gracias, gracias por salvar a mi hija, gracias por salvarme a mí también». El día que Isabela recibió el alta hospitalaria, Marcus organizó una pequeña celebración en su mansión, invitando a todos los médicos, enfermeras y personal del hospital que la habían cuidado durante esos difíciles meses. Pero el momento más importante de la noche llegó cuando pidió la atención de todos y comenzó a dar un discurso. Hace un año, era un hombre completamente diferente. Comenzó mirando a su alrededor. Tenía mucho dinero, mucho éxito, pero estaba vacío por dentro. Había olvidado lo que realmente importa en la vida, hasta que ocurrió algo terrible y mi hija estuvo al borde de la muerte. Luego se volvió hacia Carla, que estaba sentada junto a Isabela, y continuó: «Pero fue en ese momento tan oscuro que descubrí la verdadera luz. Esta joven extraordinaria literalmente donó su sangre para salvar a mi hija sin dudarlo, sin pedir nada a cambio, y este acto de amor puro e incondicional lo cambió todo para mí». Marcus anunció entonces algo que dejó a Carla completamente impactada. Había modificado su testamento, estableciendo un importante fideicomiso a su nombre, garantizando su seguridad financiera por el resto de su vida. Además, había decidido nombrarla tutora legal de Isabela en caso de que algo le sucediera, porque reconocía que Carla amaba a su hija tanto como él. Pero aún más importante, Marcus declaró que Carla ya no era solo una empleada, formaba parte de la familia Tavares para siempre y siempre tendría un lugar en sus vidas y corazones. Al terminar su discurso, toda la sala estalló en aplausos, mientras Carla lloraba desconsoladamente, abrazando a Isabela, quien también tenía lágrimas corriendo por su rostro, aún frágil, pero radiante. Y la historia no termina aquí, porque la transformación de Marcus continuó en los años siguientes. Empezó a usar su fortuna e influencia para causas verdaderamente importantes, creando programas de becas para jóvenes desfavorecidos, invirtiendo en comunidades desfavorecidas y convirtiéndose en un apasionado defensor de la salud pública y la importancia de la donación de sangre y órganos. Se acercó a sus empleados, aprendió sus nombres e historias, y los trató no como piezas reemplazables de su maquinaria corporativa, sino como seres humanos dignos de respeto y compasión. Su empresa comenzó a implementar políticas revolucionarias de bienestar, ofreciendo mejores salarios, planes de salud integrales, generosas licencias remuneradas y programas de desarrollo personal y profesional. Carla, a su vez, completó sus estudios de enfermería con honores y comenzó a trabajar en el mismo hospital donde Isabela había sido atendida, especializándose en oncología pediátrica. Dedicó su vida al cuidado de niños con cáncer, brindando a cada uno de sus pacientes el mismo amor, cariño y dedicación que le había demostrado a Isabela. Muchos años después, se convertiría en una de las enfermeras más respetadas y queridas del hospital, conocida no solo por su competencia técnica, sino también por su extraordinaria capacidad para brindar esperanza y consuelo a niños y familias que atravesaban los momentos más difíciles de sus vidas. Y aunque Marcus insistía repetidamente en que no necesitaba trabajar porque contaba con recursos económicos de sobra, Carla siempre respondía que ese era su propósito, su misión, y que no podía ser feliz haciendo otra cosa. Isabela creció fuerte y sana, llevando consigo las profundas lecciones que había aprendido durante su lucha contra el cáncer. Desarrolló una empatía y compasión extraordinarias por quienes sufrían, dedicando gran parte de su tiempo al voluntariado y a causas sociales. Cada vez que alguien le preguntaba por la cicatriz en su brazo, donde los catéteres de quimioterapia le habían dejado una marca permanente, sonreía y contaba con orgullo cómo su niñera le había salvado la vida donando sangre
y cómo esa experiencia había transformado por completo a su familia. Al crecer, Isabela decidió seguir los pasos de Carla y estudió medicina con el objetivo de convertirse en oncóloga pediátrica para poder contribuir salvando a otros niños como ella. En cuanto a la relación entre Marcus, Isabela y Carla, esta se fortaleció con los años, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable que trascendió cualquier definición convencional de familia. Pasaban las fiestas juntos, celebraban sus logros y se brindaban apoyo incondicional en momentos difíciles. Carla finalmente se casó y tuvo sus propios hijos, quienes crecieron llamando a Marcus abuelo y a Isabela tía, creando un hermoso árbol genealógico de amor que no tenía nada que ver con la sangre biológica, sino con la decisión, el compromiso y el afecto genuino. Y cada vez que Marcus contemplaba esa extraordinaria familia que se había formado a partir de una tragedia, recordaba ese momento crucial en el hospital cuando comprendió que la mayor riqueza que un ser humano puede poseer no está en las bóvedas de un banco ni en las propiedades, sino en la capacidad de amar y ser amado, de preocuparse genuinamente por el bienestar de los demás y de estar dispuesto a sacrificarse por quienes amamos. La historia de Marcus, Isabela y Carla se ha extendido a lo largo de los años, inspirando a miles de personas y sirviendo como un poderoso recordatorio de que, a veces, las mejores lecciones de la vida surgen de las fuentes más inesperadas, que el verdadero heroísmo no tiene nada que ver con capas ni superpoderes, sino con la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, y que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, estatus ni origen, y puede florecer en los lugares y situaciones más inesperados cuando encuentra corazones abiertos para recibirlo. Cada vez que alguien escuchaba esa historia, inevitablemente se encontraba reflexionando sobre sus propias vidas, preguntándose si estaría dispuesto a hacer el mismo sacrificio que Carla, y si vivía de acuerdo con los valores que realmente importan, o si, como Marcus antes de su transformación, perseguía cosas vacías mientras ignoraba los verdaderos tesoros que ya poseía. Y es precisamente por eso que historias como esta necesitan ser contadas una y otra vez, para recordarnos nuestra humanidad compartida, la importancia de ver más allá de las apariencias y las circunstancias superficiales, y reconocer que cada persona que se cruza en nuestro camino tiene el potencial de enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a prestar atención, escuchar con el corazón abierto y aprender con humildad. Así que ahora que conoces esta increíble historia, quiero saber qué piensas. Deja un comentario si hubieras hecho lo mismo que Carla, si donarías tu sangre para salvar a alguien, o si alguna vez tuviste una experiencia similar que transformó tu vida. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras que compartiremos y activar la campana de notificaciones, porque créeme, tenemos muchas otras historias emocionantes y transformadoras esperando ser contadas. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos que nos recuerden de vez en cuando lo que realmente importa en la vida y el poder transformador del amor, la bondad y el sacrificio desinteresado. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima historia. Prometo que te conmoverá tanto como me conmovió a mí cuando la descubrí.